Ya, Silencio. hola, buenos días, Pablo, Francisca. Se están incorporando Hola, los asistentes a nuestro webinar apícola. buen día a todos y todos los que se están incorporando. Buenos días, Marisela. Buenos días. Bueno, queremos darle la bienvenida a este nuevo webinar apícola. Hace mucho tiempo que no habíamos realizado esta actividad y el objetivo básicamente es para que ustedes se capaciten tanto en la ley 21.489 respecto a esto, con referencia al artículo 12 específicamente, y a la norma técnica, ¿no es cierto?, que da la bajada para hacer aplicativa la norma. ¿Ya? Aquí tenemos a nuestro expositor, a Pablo Reyes, que es jefe del departamento de Plaguicía del subdepartamento, ¿no es cierto, Su Pablo? departamento, sí, su departamento, Plaguicía. Y Francisca Zúñiga, que nos va a apoyar con cómo ingresar o cómo hacer un ejercicio práctico de buscar en el CIPEC los apicultores que están, digamos, en la zona de influencia. Adelante, Pablo, te dejo con cámara y todo para que puedas hacer. Un aviso importante. Todas las preguntas, Pablo va a presentar primero el artículo 12 de la ley. Vamos a hacer el tema preguntas. Después va a ser la norma técnica de la resolución. Vamos a hacer preguntas y finalmente va a estar Francisca, así que vayan anotando en el chat las preguntas que tengan. Gracias. Gracias, Marisela. Bueno, me presento, eh, Pablo Reyes, ingeniero agrónomo. Trabajo en el Servicio Agrícola y Ganadero hace 33 años y en los últimos 5 años estoy aquí en el Departamento de Regulación y Control de Insumos y específicamente en el subdepartamento de control de plaguicidas, fertilizantes, bioestimulantes e inocuidad de la División Agrícola. Y me ha tocado trabajar de cerca con el tema de la ley apícola. Me tocó participar de las discusiones en la Cámara cuando se estaba viendo la ley. Me tocó participar de los grupos de trabajo técnico en ODEPA cuando se estaba construyendo la resolución 7068. Y ahora tengo que también, y mi equipo, la tarea de la implementación y la difusión de esta normativa. Por lo tanto, me ha tocado, como ven, desde bastante cerca. Por lo tanto, desde ese conocimiento, desde el origen y lo que estamos haciendo ahora, les voy a comentar este webinar que tiene, como dijo Marisela, tres partes. En primera instancia me voy a referir al artículo 12 de la ley, específicamente, que es lo que regula el tema de los plaguicidas y el avisaje. En segunda instancia me voy a referir a la resolución 7068, que es la bajada operativa de este avisaje y que es una resolución exenta del Servicio Agrícola y Ganadero. Y en última instancia, mi colega Francisca Zúñiga, que me acompaña y que también es parte del subdepartamento, va a presentar el sistema en línea que hemos diseñado, donde los agricultores van a poder acceder a conocer quiénes son los apicultores que están en sus zonas cercanas a sus predios y por lo tanto a los cuales tendrán que dar el aviso de la aplicación de los plaguicidas de acuerdo a lo que se establece en la normativa. En cada uno de estos módulos, espero que puedan ir dejando sus preguntas en el chat para hacerlo un poco más dinámico. Terminado el artículo 12, vamos a leer preguntas y responderlas. Después terminada la resolución, lo mismo. Y finalmente, cuando Francisca presente el sistema, vamos a hacer preguntas y ya vamos a ir aproximándonos al cierre. Esta actividad, en principio, está pensada hasta las 12:30, es bastante tiempo. La idea es que podamos aclarar dudas, discutir las temáticas y les pueda quedar eh, con algún grado de claridad lo que es lo que se está haciendo y lo que estamos implementando. Entonces voy a partir con el artículo 12, que es la ley directamente, y ahí primero enfatizar que, como ya se comentó, estamos hablando de la ley 21.489, que es de promoción, protección y fomento de la actividad apícola, ley que fue publicada el 12 de octubre del 2022, y de esta ley que viene a ordenar y un poco a parametrizar el tema apícola, existen o nacen obligaciones para los apicultores y para los agricultores y también para las empresas que
comercializan productos fitosanitarios, en este caso plaguicidas. Por lo tanto, esta ley es bastante amplia, bastante compleja, tiene reglamentos que regulan a los apicultores, a los estampadores de cera, a los comercializadores, habla de la sanidad apícola como actividad, hay un reglamento para apicultura urbana, hay un reglamento de transhumancia, hay temas relacionados con el reglamento sanitario de los alimentos, porque la miel se define como un alimento y también existen distintas categorías de mieles adulteradas, fraude, etcétera. Entonces, hay- quiero señalar que hay un cuerpo legal bien consistente y bien robusto que regula muchas actividades y dentro de toda esa regulación, particularmente en el artículo 12, que va a ser motivo de esta presentación, se refiere la ley al uso de los plaguicidas y las posibles afectaciones que estos puedan tener en la actividad apícola. Pero la ley es mucho más que el artículo 12. Eso quiero dejarlo medianamente claro porque los apicultores también hoy día tienen muchas obligaciones y muchas cosas que implementar, como trazabilidad, como registro, como planes de sanidad, etcétera, etcétera. Y a los partes agrícolas le toca específicamente los plaguicidas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a bajar al artículo 12, que lo voy a ir leyendo en sus diferentes párrafos, tratando de rescatar un poco las ideas que se implementaron acá o que los legisladores quisieron dejar como normativa. Primero, parte el artículo 12 haciendo referencia a la facultad que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero de regular, restringir y prohibir plaguicidas, pero en este caso particular lo hace en referencia a las abejas y dice que existiendo aspectos técnicos, aspectos sanitarios o evidencia científica, el SAC podrá usar esta facultad legal, ¿ya? Por lo tanto, esta parte del artículo 12 es una facultad. Cuando el legislador usa la palabra o el verbo podrá, es una potencialidad. Entonces, esta parte hoy día en el ministerio, en ODEPA, no está siendo implementada, no está siendo motivo de una resolución por el momento, pero sí es un tema que obviamente el devenir de la agricultura y el devenir de las futuras administraciones podrá decidir si en algún momento el Ministerio de Agricultura, a través del SAC y con ODEPA, podrán avanzar en alguna prohibición o restricción específica a algún grupo de plaguicidas o algún plaguicida en particular que tenga alguna evidencia que esté generando problemas con las abejas. Por lo tanto, esto hoy día no es parte de la normativa de avisaje, es una facultad que tendrá que ejercerse en la medida que los méritos técnicos, sanitarios o científicos así lo ameriten. Posteriormente se avanza a otra parte del artículo donde el énfasis se pone en el agricultor, en el que usa los plaguicidas, que siempre se pide que se dé estricto cumplimiento a las indicaciones que están en la etiqueta con un objetivo, con una mirada de siempre propender en que la actividad del uso de los plaguicidas o de la etiqueta de los plaguicidas sea en bienestar de las abejas y además dar aviso a los apicultores de acuerdo a las normas de aplicación aérea terrestre, que básicamente aquí la bajada es que hay normativas de avisaje que ya existen por el lado del MinSal, el decreto 5 de aplicación aérea y el decreto 158 de aplicación terrestre contienen indicaciones de avisaje a las zonas aledañas donde se identifican una serie de grupos de interés que tienen que ser avisados, donde también están los colmenares, ¿no? Así los define en el ministerio. Pero básicamente aquí lo que quiero hacer notar es que un mandato importante de la ley y que yo creo que es un pivote central de este tema de los plaguicidas es usar siempre el plaguicida de acuerdo a lo que dice la etiqueta. Respetar todas las indicaciones generará un menor impacto, una menor afectación a las zonas aledañas y a los mismos trabajadores que estén manipulando los plaguicidas. Después de esta indicación, que es insisto, un llamado a los que usan los plaguicidas a usarlos correctamente, entramos ya en lo que es la parte nueva, digamos, en que se establece el aviso obligatorio de aplicaciones aéreoterrestres cuando el etiquetado del plaguicida o del fitosanitario
represente toxicidad para las abejas. ¿Ya? Ese es el primer mandato. Hay un mandato de avisar cuando el plaguicida represente toxicidad para las abejas en la forma y oportunidad que el SAC establezca. Ese aviso corresponde hacerlo a los apicultores que se encuentren dentro del área de influencia de aplicación. Aquí hay un concepto nuevo, se define un área de influencia que, perdón, se nombra, pero no se define, pero se establece que el SAC es el que tiene que hacer esa norma técnica para hacer la bajada de esta área de influencia. Y también es importante destacar que en este texto legal, rango de ley, se establece que el avisaje debe ser al menos con 48 horas de anticipación. Entonces, el SAC tiene que administrar este mandato legal y generar una norma técnica. Entonces, el marco legal ya está definido en el sentido de que los que son objeto de avisaje son los apicultores, los que dan aviso son los agricultores o los que usan los plaguicidas, y hay una línea que no se puede mover, que es al menos 48 horas de anticipación corresponde dar el aviso. Esto lo enfatizo mucho porque el SAC administra la ley en lo que puede, y las cosas que ya están definidas por ley, el SAC no las puede cambiar. Yo no puedo definir que avisos de 24 horas o de menos tiempo porque eso no está dentro de las facultades que nos otorgó la ley. Entonces, acá estamos hablando de la norma técnica que voy a explicar más adelante, es la que se transforma en la práctica en la resolución exenta 7068, que es del 2024. Es decir, aquí hay una ley que nació el 2022, hay una norma técnica que nace el 2024, y esa norma técnica ya estaría entrando en vigencia completamente el próximo año, y eso es lo que estamos ahora difundiendo. Después de esta parte, se salta a otra facultad, otra potencialidad que dice de nuevo con el verbo podrá. El servicio podrá establecer restricciones al uso de plaguicidas agrícolas que sean tóxicos para las abejas y de aviso obligatorio en periodos en que los cultivos o áreas presenten floraciones melíferas. ¿Ya? Aquí también nosotros esta facultad no la estamos articulando, no la estamos por el momento llevando a ningún tipo de resolución, porque aquí hay una amplia discusión si que realmente eh, se requerirá que el servicio establezca restricciones de uso plaguicida o prohibiciones de uso en zonas X del país, entendiendo que las realidades geográficas son complejas, y que tendrá que haber alguna evidencia que establezca que será necesario que en algún momento, y en alguna circunstancia y en alguna área geográfica no se puedan usar algunos plaguicidas que sean tóxicos para las abejas. Por tanto, esto, si se articula en algún momento, también es motivo de revisión por parte del Ministerio, por parte de ODEPA y el SAC en conjunto, para ver si esto debe implementarse en algún momento, y por tanto como facultad tampoco es parte de la norma de avisaje. Em, Finalmente, el artículo 12 de la ley termina con la parte, digamos, de las conflictos que puedan haber entre los agricultores y los apicultores, en el sentido de que las personas que no respeten lo que se dispuesto acá, les corresponderá indemnizar a los apicultores de las colmenas afectadas de acuerdo a las normas de derecho común, sin perjuicio de las sanciones que procedan. ¿Cómo se lee esto? Que frente a cualquier problema territorial entre un agricultor y un apicultor, procederá a la demanda civil, procederá a los juicios, procederá lo que corresponda, sin perjuicio de que el SAC, en su rol fiscalizador y en base a los antecedentes que pueda disponer, establezca alguna sanción administrativa, que la ley establece, que voy a explicar más adelante. La ley establece las tipificaciones de las faltas y establece las multas que corresponden. Por tanto, cualquier afectación a un apicultor, eh, que sea motivo o pueda derivar en una demanda, será ventilada en los tribunales ordinarios, y el SAC hará su trabajo de eventualmente sancionar la conducta de acuerdo a la normativa. Entonces, en este escenario que como relato es complejo, porque trata de hacer que
que diferentes entes regulados, el apicultor por un lado, los que proveen de fitosanitarios y los agricultores que usan estos productos, se trata de que esto pueda generar una convivencia armónica lo más posible, generando digamos, las obligaciones de cada uno y si cada uno las respeta, se espera que se pueda generar un mecanismo más ordenado. Y eso en general lo que señala el artículo 12. En concreto, esto lo pueden, si no, si estiman, pueden bajar la ley, pueden leerlo. Yo solo lo transcribí y les cuento lo que nosotros como ministerio y lo que nosotros como SAC hemos leído de este artículo y lo que estamos implementando y lo que no estamos implementando para generar un buen conocimiento. Esta es la parte de la ley que, insisto, que es importante que la entendamos y no sé si a este respecto hay alguna pregunta o Hay una comentario que pregunta, Pablo, que yo creo que diga. se adelantó un poco, pero dice, ¿cómo avisamos la aplicación y si hay alguna forma fuera de correo o presencial? Sí, sí, se adelantó un poco eso. Eso justamente es la bajada operativa que hace la 7068. Nosotros voy a explicar más adelante, pero respondo la pregunta. Nosotros hemos acuñado dentro de la discusión, dentro de las posibilidades, tiene que ser una forma trazable, y esa forma trazable en la norma dice ejemplos como correo, como mensaje de texto, como presencial. Y ahí la verdad es que no nos cerramos a ninguna otra posibilidad que el agricultor o alguien pueda estipular, siempre y cuando sea trazable, porque frente a un problema o a una denuncia, nosotros vamos a tener que concurrir al lugar y verificar si efectivamente se dio aviso o no, y eso tiene que ser un medio trazable. Por lo O tanto, sea, tiene que quedar respaldo. tiene que quedar un respaldo, exactamente. Entonces nosotros decimos como un correo, como un SMS, como un presencial, pero la verdad es que no nos cerramos a ninguna otra opción y lo voy a retomar cuando haga la presentación de la 7068. Perfecto, te dejamos con la resolución. Ok, ya. Entonces la bajada del artículo 12 es la resolución 7068 que se publicó el 25 de octubre de 2024 y que entra en vigencia completamente el 26 de enero del 2026. O sea, estamos a prácticamente 6 meses más o menos de que eso ocurra y por lo tanto es importante que ustedes conozcan la bajada operativa de esto. En primera instancia, esta resolución, está mal escrito, es 7068, se borró un 6 ahí. Establece tres componentes generales. Primero, acuérdense que la ley dice que los plaguicidas que representen un peligro para la abeja o sean tóxicos para la abeja. Por lo tanto, el primer mandato es establecer cuál es esa clasificación, cuáles son los plaguicidas que van a generar problemas con las abejas y cuáles no, y los que sí representen cómo van a estar regulados, que básicamente ahí hablamos frases de advertencias que tienen que estar en la etiqueta y restricciones de uso, ¿ya? Entonces, la primera tarea que tenemos que enfrentar es con la industria de los fitosanitarios para clasificar los 1460 y tantos plaguicidas que están registrados hoy día en Chile en alguna de esta clasificación ecotoxicológica, que es la clasificación de peligrosidad hacia las abejas. Después también nos dejó la tarea la ley de que habló de un área de influencia, una zona de influencia, pero no la definió, solo la nombra, la hace existir y dice que la norma técnica tendrá que expresarla. Entonces, hay también en el grupo de trabajo con el Ministerio, ODEPA, INDAP, INEA y los gremios se logró establecer cómo debe ser esa zona de influencia, cómo se calcula y, eh, y por lo tanto dándole un sentido territorial, de físico. Y finalmente, lo práctico es que también en esta norma se va a establecer cómo es el avisaje, qué debe contener, cuáles son las condiciones en que debe darse, ¿ya? Entonces, voy a explicar ahora en forma resumida
lo que dice la resolución y cada uno de estos puntos para que ustedes lo puedan entender. Primero, la clasificación ecotoxicológica, que sería el peligro hacia las abejas. Básicamente lo estamos centrando hoy día en el tema de la deriva, que sería el desplazamiento de las partículas o gotas del plaguicida generadas durante o poco después de la aplicación, que se mueven a través del aire hacia la zona de influencia, que sería la zona adyacente. ¿Ya? Aquí entonces estamos parametrizando como el peligro hacia, o el posible efecto que podría dañar la abeja, la deriva. Otras consideraciones de otro tipo, como efectos subcrónicos o efectos crónicos o acumulativos, no están todavía en esta matriz de peligro, porque eso es mucho más complejo, tiene que ver con la exposición, con la acumulación, evidencia científica de otro tipo que no descarto que el día de mañana no se pueda revisar, pero hoy día nos centramos en la deriva y eso el llamado importante, por lo tanto, a no generar este problema, la primera llamada, es que este efecto de deriva, esta nube que se mueve, ojalá no la generemos. Ojalá aplique los momentos adecuados cuando no haya viento, cuando la masa atmosférica esté quieta, calibrar y mantener sus maquinarias, uso boquilla adecuada. Aquí donde tiene sentido el llamado que decía yo en la ley de que use el plaguicida estrictamente de acuerdo a lo que dice la etiqueta, no aplique en momentos de que la masa de aire esté en mayor movimiento, etcétera, etcétera. Y finalmente, entonces, cuando tenemos que clasificar esta peligrosidad o este efecto negativo del movimiento de la deriva hacia zonas, digamos, externas al momento de la aplicación, el parámetro internacional que se usa es el DL50, que es la dosis letal media, en este caso para abejas, y que tiene dos vías de contacto, la vía oral y la vía contacto y la vía oral, o sea, dérmico y oral son los parámetros que se usan para definir qué tan tóxico o qué tan peligroso es el plaguicida respecto a la abeja basado en este parámetro. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar la literatura existente y la norma comparada, principalmente en este caso la norma de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Argentina, y buscamos cuáles son los que son países que ya tienen avanzado este tema, que ya han sacado normativas más actuales, donde generalmente un DL50 mayor a 11 microgramos por abeja, en general, en casi todas las normativas, se declara como un DL50 que no existe obligación de avisar en la etiqueta, por ejemplo, dice la EPA. O sea, no es un mayor peligro. Nueva Zelanda toma el DL50 sobre 25 gramos por abeja, lo llama como un plaguicida no peligroso para las abejas. Canadá también tiene un DL50 mayor a 10,99. Dice puede ser usado alrededor de abejas con mínimo daño y en general todas las normativas también apuntan a que un DL50 menor a 2 microgramos por abeja es una sustancia o mezcla que es muy tóxica para las abejas. Mientras más chico es el número, más tóxico es. Por lo tanto, estos lo revisó el equipo de registro de plaguicidas del SAC y finalmente, en concordancia con el Ministerio, con ODEPA y todos los que participaron en la discusión, se llegó a una tabla que es la que muestro en pantalla y que está en la resolución 7068 para establecer cuatro categorías de toxicidad o de peligrosidad de los plaguicidas respecto a las abejas, siendo los muy tóxicos los que van a tener menor o igual a 2 microgramos por abeja, los moderadamente tóxicos van a estar entre 2 y 11, y los ligeramente tóxicos entre 11 y 100, y ya más de 100 se van a llamar virtualmente no tóxicos. Esas son las cuatro categorías que Chile definió, perdón, en la resolución 7068 para categorizar. Entonces, el ejercicio es, o está haciendo, tomar los 1.400 productos autorizados en Chile y pasarlos por este nuevo estándar
y esa tarea le está correspondiendo a las empresas que venden o importan o formulan los plaguicidas y al equipo de registro de plaguicidas que están abocados en esta tarea que, que se espera lograr, digamos, en los próximos meses tener todo esto parametrizado. Eh, a la fecha ya llevan un interesante avance que voy a mostrar enseguida. Y también es importante que los plaguicidas que se consideren tóxicos o muy tóxicos, que representan un peligro para las abejas, también deberán tener frases de advertencias y algunos pictogramas. ¿Ya? Primero se establece y aquí la resolución 7068 pasa a modificar la resolución 2195 del año 2000, que es la que norma los etiquetados, estableciendo que debe declararse la toxicidad del plaguicida y deben incorporarse para los muy tóxicos y los moderadamente tóxicos el pictograma de afectación de abejas, que pasaría a ser parte de la banda de color y los pictogramas que están ahí presentes como una medida de alerta de que este plaguicida tiene problemas con las abejas. Y también se agregan dos frases que son relevantes a efectos del uso del plaguicida y que tienen que ver con el dar aviso. Ahí se explicita, las etiquetas van a decir explícitamente que debe dar aviso con 48 horas al menos a los apicultores. Y estos plaguicidas, los tóxicos y los moderadamente tóxicos, no deben usarse en horario, perdón, al revés, deben usarse en horario de baja actividad de abejas, como, y ahí también es un como, temprano en la mañana o al atardecer. Todo este tema de las frases de advertencia también fue motivo de discusión y de debate, en el sentido hasta qué punto regulamos, hasta qué punto es práctico y hasta qué punto lo dejamos, digamos, en el contexto de las posibilidades que se puedan dar. Por eso decimos en horario de baja actividad de abejas y no un horario que nos decían, ¿por qué no dice entre las 6 y las 8 de la tarde? No sé. Eh, Tiene que ver con que la realidad geográfica de Chile es compleja. Además pasamos por estacionalidades con diferentes temperaturas, climas, entonces finalmente se debe propender, como decía en la ley, propender siempre al bienestar de la abeja. Por lo tanto, en cada zona geográfica, en cada situación particular, se podrá definir en qué momento hay menos o más actividad de abejas. El cómo temprano en la tarde y el cómo al atardecer es una ejemplificación, pero no significa que tenga que ser necesariamente así. Y el aviso, obviamente, es parte de la ley y tiene que ocurrir. Entonces, los plaguicidas que sean muy tóxicos para las abejas o moderadamente tóxicos son los que están más regulados y van a estar siendo más, digamos, revisados en este proceso de implementación. Y ahí les muestro un pequeño resumen. Es importante entender esto también, que los muy tóxicos y los moderadamente tóxicos son los que llevan pictograma de abeja, llevan las frases de advertencia y regulación de uso y deben dar aviso. Y aquí se genera un espacio interesante para productos que son ligeramente tóxicos o virtualmente tóxicos que quedan excluidos de todo este tema normativo. No tienen que tener pictograma, solo deben indicar cuál es su categoría de toxicidad en la etiqueta y no llevan avisaje. No llevan avisaje. Esto, por favor, entendámoslo bien, que van a haber un grupo de plaguicidas que esperemos que cada vez sean más que van a estar en estas categorías menos tóxicas y por tanto esos no llevan avisaje y por tanto cuando hay alguna emergencia, alguna situación que le implique tener que aplicar o no pudo dar el aviso con 48 horas o tiene que hacer alguna aplicación de emergencia, la idea con esto es dejar una batería de productos que podrán usarse en esas condiciones y obviamente la implementación de la ley, el flujo de la información, las casuísticas que se vayan dando nos van a ir diciendo hasta dónde tenemos que corregir esta normativa o actualizarla o perfeccionarla. Eso también es un tema que también hay que tener claro que el mandato legal existe, hay que implementarlo, pero en la implementación podemos ir viendo situaciones que puedan ser mejoradas. Por tanto,
Clasificación ecotoxicológica divide a los plaguicidas en dos grandes grupos, así siendo bien operativo, los que tienen que avisar y los que no tienen que avisar, de acuerdo a la toxicología de cada uno de ellos. Ahí, por ejemplo, les muestro una etiqueta de un plaguicida real que ya hizo su proceso de actualización de etiqueta, donde incorporó la frase muy tóxico para abejas, donde incorporó las frases de advertencia, de dar aviso 48 horas y aplicar en horario de baja actividad de abejas, e incorporó el pictograma ahí abajo de la abeja. Eso es lo que está pasando hoy día en la práctica, hasta antes de la ley, cada empresa que vendía sus plaguicidas le daba su propia clasificación. Si usted encontramos más de 20 clasificaciones distintas en lo que está en el mercado hoy día, y todo eso tiene que pasar y tiene que, digamos, encuadrarse en este nuevo marco regulatorio. Entonces, se espera que en el futuro, de aquí al próximo año, todos los plaguicidas hayan cambiado su etiqueta y con estas tres temáticas. Primero, indicar cuál es la toxicidad concreta que tiene, cuáles son las frases de advertencia que tiene que tener y el pictograma cuando sean muy tóxicos. Cuando estemos hablando de un producto ligeramente tóxico o virtualmente no tóxico, solo va a tener que indicar cuál es su categoría, no va a tener frases de advertencia, no va a tener pictograma de abejas y no está sujeto a avisaje. Eso lo recalco porque creo que es importante que todos lo manejen. eh, Dentro del cronograma de hacer esta gran tarea de clasificar los plaguicidas, que como les digo, hoy día está ocurriendo con actores, las químicas, los importadores, los fabricantes y el SAC. Primero se dio la tarea, obviamente, que los muy tóxicos es la primera entrada que hay que regular. Por lo tanto, publicada la resolución en octubre del año pasado, se empezó inmediatamente a trabajar con las químicas y hoy día ya estamos en un gran porcentaje de avance, casi el 80-90% de los muy tóxicos ya están en proceso o terminados, es decir, que ya están validando sus etiquetas a través de los estudios que se presentaron. Hay todo un tema logístico ahí que obviamente es propio de las químicas, de presentar estudios. Por lo tanto, muy probablemente de aquí a enero van a estar todos los muy tóxicos clasificados y con su etiqueta ya cambiada. Y después viene una serie de, digamos, de adecuaciones que, valga la redundancia, se establecieron por series. Todos los que sean insecticidas, que nosotros le llamamos la serie 1000, todos los que tienen registros 1000 son insecticidas, esos van a tener hasta 9 meses para presentar los estudios y entrar en la clasificación. Después vamos a trabajar con los fungicidas y bactericidas, que es la serie 2000, después los herbicidas y la serie 4000, que son los misceláneos. Independ- Esto sería como una cascada, dependiendo de la peligrosidad, desde insecticida hasta misceláneo. Pero si existía un herbicida que era muy tóxico, entró por la categoría de muy tóxico. Eso quiero, no sé si lo dejo entender claramente. Todo lo que era muy tóxico, independiente de la serie, todo lo que era muy tóxico, independiente de la serie, ya pasó por el proceso de adecuación. Y ahora se va a trabajar con las otras series y las otras categorías. ¿Ya? Entonces estamos avanzando fuertemente y a enero de 2026 se espera que esto, al menos para los muy tóxicos, esté bien claro cuáles son y cuáles no son. Me salgo entonces de la parte de la química, de la industria química, de los proveedores de los fitosanitarios que están haciendo su tarea con el SAC, están haciendo las adecuaciones de la etiqueta. Y me paso ya al área más relacionada con ustedes, con los que producen, que tiene que ver con la parte territorial. Primero, en el numeral 5 de la resolución 7068 vamos a encontrar cómo se define y cómo se calcula la zona de influencia que el artículo 12 nombró y lo dejó en manos del SAC definir la norma técnica. Ahí nosotros primero, la resolución dice que se aprueba la norma técnica donde se establecen las
definiciones y las normas de avisaje, eso es como un tema legal, y de ahí viene la bajada operativa, ¿ya? Dice que la zona de influencia para efectos de esta resolución es un polígono formado por la proyección exterior de los límites del área de aplicación en una distancia que dependerá de la clasificación ecotoxicológica del plaguicida y la forma de aplicación que se utilice. Y eso está en la matriz de más abajo, entonces. La zona de influencia es un polígono, es la proyección del polígono de aplicación en una distancia que se rige por dos variables, si la aplicación es terrestre o aérea y la categoría de toxicología del plaguicida. Entonces vamos a encontrar la mayor área de influencia se producirá cuando yo esté aplicando un plaguicida muy tóxico para abejas con una aplicación aérea. En ese caso, usted va a tener que proyectar 3.000 metros hacia afuera todos los bordes del área de aplicación para generar un polígono que se va a llamar área de influencia. Y por el contrario, la menor área de influencia va a ser cuando usted combine un plaguicida moderadamente tóxico con una aplicación terrestre donde esa operación va a ocurrir solo 1.000 metros a la redonda. Va a ser lo simple, voy a hablar de metros a la redonda, después voy a explicar, y Francisca va a explicar cuando hagamos la parte práctica cómo se conforma el polígono. Y hablamos de polígono porque las áreas de aplicación son territorios, no es un punto. A pesar de que en algunas circunstancias vamos a poder operar también con un punto, como dice ahí abajo. Primero hay que tener claro que cuando usted mezcle plaguicidas, siempre va a tener que calcular la zona de influencia de acuerdo al más tóxico que haya entrado en la mezcla. Entonces, si mezcló un virtualmente no tóxico con un muy tóxico, entonces estamos hablando de una mezcla que es muy tóxica y va a tener que operar con 3.000 metros. ¿Ya? Eso para efectos de las mezclas que se pueden estar realizando. Y segundo, para superficies pequeñas, que a lo mejor puede aplicar a usted en algunos semilleros, de menos de 0,5 hectáreas, se permitirá que en vez de hacer la proyección del polígono, pueda hacer la proyección desde un punto, desde el centro de la aplicación y cuyo radio corresponderá a los que están definidos en la tabla anterior. Es decir, si un semillero fuera pequeño, yo podría establecer un punto en el centro del semillero y de ahí establecer el área de influencia. Em, Aquí voy a mostrar un ejemplo bien gráfico, bien fácil. Francisca va a hacer ejercicio con ustedes después en el sistema real, donde podrán ver las diferentes posibilidades. Pero supongamos que ese es un territorio X de una comuna X y usted quiere aplicar en ese paño que marqué ahí en rojo, pero que se esté viendo. Esa es la zona donde yo voy a aplicar. Entonces, cuando nosotros decimos que la zona de influencia se va a construir como la proyección de los bordes hacia afuera en la distancia que se defina de acuerdo a la tabla, entonces esa zona de aplicación va a tener como zona de influencia todo lo que está hacia afuera replicado de la misma forma que era el polígono de aplicación. En este caso, un cuadrado, se proyecta un cuadrado hacia afuera en las distancias que corresponden. Esto es solo para efectos del ejemplo, ¿ah? No necesariamente tiene que ser cuadrado su zona de aplicación. Entonces, esa se va a conocer como área de influencia. O sea, usted está aplicando en ese cuadrado central, todos los apicultores que estén en el cuadrado externo a su área de aplicación se llamarán apicultores que están dentro de la zona de influencia y por lo tanto tendrán que ser avisados. ¿Ya? Entonces, el avisaje, y esto también es importante que lo explicitemos y a lo mejor ustedes tienen casos ahí que podamos discutir más en las preguntas. El avisaje tiene que producirse a los apicultores que están en el área de aplicación y en el área de influencia. Si me imagino que hay semilleros que usarán abejas para polinizar y en ese caso también deben avisarle a los apicultores que están trabajando con ustedes en sus lugares de aplicación de este tema. Ningún apicultor queda excluido del avisaje estando o en el área de aplicación o en la zona de influencia. Entonces, por ejemplo, los apicultores que están prestando servicios de polinización en los huertos también tienen que ser avisados, ¿ya? Apicultor dentro de la área de aplicación y en la zona de influencia.
apicultores que están por fuera de los predios o que estén más hacia el exterior y que no sean parte del sistema productivo suyo, también tienen que ser avisados. Y ahí viene la pregunta que vamos a responder más adelante, que seguramente se están haciendo, pero como yo sé quiénes son los apicultores y cómo les aviso. Bueno, eso es lo que resolvemos en la siguiente etapa de la presentación. Em, Finalmente, ya tenemos los plaguicidas clasificados con su peligrosidad para la abeja. Tenemos definido cómo se define la zona de influencia y cómo se calcula. Y vamos a ver cómo entonces se produce el avisaje propiamente tal. eh, que se establece en la norma 7068, que tiene que ver con, primero, el mandado a hacer el aviso es la persona que está utilizando el plaguicida, sea público, privado, sea de cualquier, digamos, institución o persona natural, tiene que dar el aviso. Entonces, ahí se nombra en la resolución una amplia variedad de situaciones, personas naturales, personas jurídicas, propietarios, arrendatarios, en el fondo, el que esté usando el plaguicida debe dar el aviso, al menos con 48 horas de anticipación, y directamente a los apicultores registrados en el sistema de información CIPEC apícola, que se encuentra en la zona de influencia y en la zona de aplicación, como ya señalé. Y este aviso que establece esta normativa, es sin perjuicio de otros avisos que ya están establecidos, como dijo la ley, en el MinSal, que tienen que ver con el decreto 5 y el decreto 158. Aquí hago el punto que es importante también tener presente dentro de las obligaciones de los apicultores. Los apicultores tienen que estar registrados en un sistema informático del SAC que se llama CIPEC Apícola. Si el agricultor no está en ese sistema, no podemos conocer sus datos y no podemos avisarle. Por lo tanto, hemos dejado claro y lo hemos transmitido y lo seguiremos transmitiendo que nosotros vamos a avisarle a los apicultores que están en el CIPEC apícola. Si la persona no está ahí, es muy difícil y eso es una tarea de la división pecuaria, de concientizar a los apicultores y de hacerles ver que su obligación legal es estar ahí, porque si está ahí, yo le puedo avisar. Si no está, es bien difícil que lo pueda hacer. Y el aviso que usted le va a tener que entregar como agricultor o como usuario del plaguicida a esta gente es un aviso donde va a tener estos 6 campos. Como no está definido un formato, nosotros solo hablamos de información que debe ser entregada al apicultor 48 horas antes, la fecha, hora y duración de la aplicación, cuál es el predio, unidad productiva que se va a tratar, si la aplicación va a ser aérea o terrestre, el cultivo o vegetación que se pueda estar tratando, cuál es el plaguicida, insecticida, herbicida u otro, nombre comercial y su clasificación ecotoxicológica para abejas, la dirección y número telefónico de la oficina SAC más cercana para hacer eventualmente generar alguna denuncia o algo, y el teléfono y correo electrónico del propio agricultor para eventualmente contacto digamos, intercambio de información o lo que sea. Entonces, también este es un aviso que no lo parametrizamos con un formato. Algunas personas nos han sugerido que hagamos un formato tipo que se pueda disponer. Estamos viendo, pero en principio lo dejamos a libertad de las entidades que puedan definir el formato o las formas que lo puedan generar automáticamente y enviárselo al apicultor. Ahí tampoco queremos normar demasiado hacia establecer procedimientos únicos que puedan complicar algunas entidades productivas. Entonces, este aviso que debe ser enviado al apicultor con 48 horas de anticipación, el que más complica para efectos de saber quiénes son. Entonces aquí vuelvo a lo que Marisela me preguntó en delante, que este aviso debe ser entregado por cualquier medio verificable. Aquí lo importante es la trazabilidad frente a un evento que en principio no debería ocurrir, y ahí vuelvo a hacer el llamado, no debería ocurrir que usted genere deriva y que usted le genere algún problema a los apicultores cercanos. Si usted hace bien la práctica agrícola, si respeta las dosis, si respeta la etiqueta, si puede implementar otras medidas que estén a su alcance,
boquilla antideriva, algún producto antideriva, etcétera. Pero si en la eventualidad que usted generara un problema o un apicultor lo denunciara por algún problema, nosotros vamos a ir a buscar la trazabilidad. Entonces, el medio tiene que ser verificable y ahí ponemos tales como, no es cerrado, tales como correo electrónico, documento físico o mensaje de texto, el cual tiene que ser enviado a las direcciones o correos de contacto registrados por el apicultor en el sistema CIPEC apícola. Asimismo, se pide que copia de ese aviso sea entregado al SAC también como un sistema de resguardar la trazabilidad o que eventualmente al apicultor no le llegó, pero nosotros tenemos copias de que sí lo mandó, ahí también podemos apoyar esa tesis. Pero lo importante es que el medio sea verificable y no lo está. Y puede ser un correo, puede ser directo, usted va y notifica si está cerca del apicultor o le manda un mensaje de texto, tiene que dejar prueba de que usted avisó. Y ahí está otros con signo de interrogación porque no hay ninguna puerta cerrada a evaluar otros sistemas. Sabemos que hay alguna iniciativa de la Universidad de Santo Tomás que ha estado trabajando en una plataforma que está en desarrollo. Si esa plataforma prospera y cumple las normativas legales, y funciona, tampoco nos cerramos a decir que eso no pueda hacer. Simplemente nosotros en la norma lo dejamos a lo más abierto y a lo más concreto que son los correos, los mensajes o el físico, pero pudieran haber otra instancia. ¿Y quiénes son los objetos del avisaje? Obviamente el agricultor que estableció la normativa y no cualquier apicultor, tiene que estar registrado en el CIPEC. Y al SAC, por lo que ya comenté, para también ayudar en la trazabilidad y en el control de esta medida. Em, para hacer esta tarea de avisar, obviamente la ley, y como leí el artículo 12, ustedes lo pueden volver a leer, no mandató al Servicio Agrícola y Ganadero a desarrollar una plataforma de avisaje. Solo lo mandata hacer la norma técnica de avisaje, la clasificación de los plaguicidas, pero sin embargo, entendiendo que esto es un tema complejo y difícil de implementar, el SAC ha estado trabajando en una aplicación web que va a mostrar Francisca a continuación, donde una aplicación que usted va a poder acceder a una URL que está, digamos, alojada en los servidores del SAC, que básicamente es una consulta en línea ¿para qué? Para que usted pueda obtener, primero le va a hacer la tarea de calcularle la zona de influencia desde su predio y le va a decir quiénes son los apicultores que están ahí en sus alrededores, dependiendo del plaguicida que usted escoja, de la toxicidad. Le va a decir, esta es la lista de apicultores a los cuales usted debería avisar si está aplicando un plaguicida muy tóxico o moderadamente tóxico. Le va a entregar el nombre de la persona, la dirección, los teléfonos fijo y celular y el correo electrónico que la persona, el apicultor, ingresó al sistema. Por eso es importante que el apicultor haga su tarea. El apicultor tiene que estar registrado y tiene que ingresar información correcta en el sistema. Y todo eso tiene que ser trazable para efectos de poder verificar ante un problema futuro. Entonces, lo que ha hecho el SAC son dos cosas para clarificar. Primero, dispuso el CIPEC apícola donde se registran los apicultores. La obligación legal del apicultor es registrarse en el CIPEC apícola. Y segundo, desarrolla esta consulta que va a buscar la información del CIPEC apícola y se la va a entregar a usted. Es una consulta, un prestador de servicios que usted le va a consultar y le va a entregar la información para que usted pueda avisar correctamente. ¿Ya? Eh, este planteamiento de, de esta ayuda, por así decirlo, nosotros dejamos claro en la resolución que siendo una ayuda, que siendo una componente que facilita, no quita la obligación legal que el legislador a través de la normativa de la 21.489 expresó, que hay que avisarle al apicultor. Entonces, ¿qué quiere decir, qué quiere
queremos decir con esto? Y hay que ponerse en todos los escenarios, que nosotros podríamos ser el día de mañana estando en régimen la ley, podríamos caerse los servidores, podrían hackearnos, podría estar, irnos blackout un rato y la consulta no esté disponible. Bueno, eso no va a quitar nunca la obligación legal de avisar y ahí hay que tomar las medidas de precaución necesarias. Se recomienda siempre más o menos tener, si usted va consultando, me imagino que va a estar haciendo aplicaciones durante una temporada, más o menos va a ir repitiendo los apicultores que están cerca. Se recomienda tener una lista bajada, saber más o menos quiénes están cerca para, en el caso de que no esté disponible la consulta, al menos tener un listado, un directorio de los apicultores que están cerca y que se han mantenido ahí para poder darle aviso, o si se les dio el aviso hace 2 días o 3 días, más o menos van a ser los mismos. Son medidas que tienen que ustedes pensar en tener implementada el plan B, porque el plan A es que nosotros les dispongamos esto, el plan B mañana puede ser una plataforma que alguien desarrolle, pero tienen que tener un plan alternativo. ¿Qué pasa si no hay ningún sistema disponible? La obligación legal del avisaje no se extingue. Eso es meridianamente claro y está en la ley, ¿ya? Y por eso lo expresamos también en la 7068. Y obviamente el servicio, en virtud de lo que señala la ley y la facultad fiscalizadora, va a poder verificar que todo esto esté ocurriendo y eso será motivo de los planes de fiscalización que se establezcan de acuerdo a los antecedentes que se vayan poniendo. Nosotros permanentemente estamos fiscalizando el territorio, el buen uso de los plaguicidas, eso es parte del ADN del SAC. Nuestro subdepartamento desarrolla permanentemente fiscalizaciones, alrededor de 3.000 a 3.200 al año en todo el territorio respecto al buen uso de los plaguicidas, y este tema será incorporado en ese plan, digamos, anual, en tantas verificaciones como la situación nos vaya diciendo que se están produciendo. Si hay muchas denuncias o hay pocas denuncias, y uno, en base a ciertos parámetros, va definiendo los planes de fiscalización anual, pero obviamente la ley consagra que el ente fiscalizador de esto es el SAC. Por lo tanto, tenemos que incorporarlo también en nuestras matrices de trabajo. Ahora, el avisaje también se le dejó publicada la norma en octubre de 2024, se dejó una cascada de tiempo de entrada en vigencia, justamente para que se pueda hacer la difusión, se pudiera preparar esta consulta web que tampoco estaba, el SAC tuvo que crearla. Dicho sea paso, con presupuesto propio, porque la ley no contempló recursos adicionales para el servicio por la implementación de esta norma, y tanto el área pecuaria como el área agrícola han tenido o hemos tenido que desarrollar una serie de actividades con presupuesto propio, o sea, haciendo reestructuraciones. Por lo tanto, había que ver de dónde sacar los recursos, que ver qué tanto podríamos lograr, y finalmente se trazó de que desde la publicación de la resolución, que en octubre del año pasado iban a pasar 15 meses hasta que el avisaje ya sea obligatorio, y eso, como les comentaba, es en enero del próximo año para los muy tóxicos, y después entrarían los moderadamente tóxicos en 18 meses, que sería más o menos a mitad del próximo año, con avisaje obligatorio. Eso es el cronograma que tenemos y para eso estamos trabajando. ¿Ya? Los ligeramente tóxicos, los virtualmente tóxicos, vuelvo a reiterar, no son objeto de avisaje, por tanto, esos están liberados, o van a estar liberados. 25 de enero de 2026 es la fecha, el deadline para que inicie el avisaje en los muy tóxicos. Ya como comenté, la mayoría de los muy tóxicos ya está tramitando su etiqueta, está tramitando su clasificación, muchos ya están terminados, y esta plataforma que le va a presentar Francisca y también ya está en las últimas validaciones. Pretendemos sacarlo luego para entregárselo a ustedes con un manual de uso y puedan ya empezar a practicar y a generar ahí sus pruebas y su, digamos, operación. Bueno, vuelvo a reiterar porque esto es importante. Hay plaguicidas que no están sujetos al avisaje, las categorías ligeramente y virtualmente no tóxicos, ya lo he repetido más de una vez, pero también se suman otras formulaciones de plaguicidas como pastas,
pastillas u otros que no generan deriva. Aquí, insisto, en primera instancia, la regulación está apuntando al riesgo agudo, el peligro agudo que generan los plaguicidas por deriva hacia zonas adyacentes. Por tanto, si yo estoy aplicando un plaguicida que por su naturaleza de formulación, por la forma de uso, no genera esta deriva, tampoco estaría sujeto de avisaje y también están exentos los que se utilicen en lugares o ambientes cerrados, como invernaderos, como en fábricas, como silos, no sé, donde el riesgo de generar deriva es mínimo si se hacen las cosas como corresponden, lo cual no significa que eventualmente no vaya a haber, pero estimamos que regular esa parte, esa industria también era innecesario considerando que esas aplicaciones generalmente son muy confinadas, son muy controladas y no van a generar una deriva eh, hacia afuera. Em, ya, y yendo ya como al final del tema y resumiendo, en este territorio o en el territorio van a existir los agricultores, que son los usuarios de los plaguicidas, y van a existir los apicultores compartiendo el territorio, y lo que busca esta normativa es que, o el mandato es que el agricultor le avise al apicultor con 48 horas antes de las aplicaciones que va a realizar cuando el plaguicida es muy tóxico y moderadamente tóxico, y también ese aviso se replique a la oficina SAC y para eso el agricultor que recibe ese mandato tiene un problema, tiene que implementarlo, y estamos hablando de todo tipo de agricultores, pequeños, medianos, grandes, cada uno lo va a poder sortear de diferentes formas, pero el SAC, para ayudarle, dispone esta consulta en línea donde usted va a ingresar, y Francisca lo va a explicar, va a ingresar con ciertos parámetros, de ciertas formas, y va a hacer la consulta. Y este sistema lo que le va a devolver es una planilla Excel o un listado con los apicultores que están registrados en el CIPEC apícola y que están en las áreas de influencia de su zona de aplicación, la que usted haya definido. Entonces, usted conociendo esta información, podrá dar aviso a los apicultores de una forma trazable, ya dije, correo electrónico, mensaje de texto, puede ir presencialmente y notificarlo, o otra que aparezca en el futuro que se pueda ir validando en un esfuerzo público-público o público-privado. Yo creo que esto da para generar el mecanismo de mejora en el futuro. Entonces, esta tarea, o en este marco, hemos estado trabajando. La resolución ya está publicada y nosotros ahora estamos en la etapa de difundirla. Y este avisaje, como ya comenté, parte en 15 meses para los muy tóxicos, enero del próximo año, y después entran los moderadamente tóxicos a mitad de año. La fiscalización de esto, obviamente, le corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero bajo sus normas de competencia. Y importante también tener presente, también llamado que la ley considera que el ministerio a través de ODEPA podrá hacer evaluaciones de la implementación de esta normativa, y por eso creo que durante la implementación y los problemas que se vayan detectando tendrán que generarse reuniones y cosas para hacer las correcciones, pero hay un mandato también legal de que ODEPA tiene que evaluar cómo se ha implementado y hacer las correcciones del caso, que eso también creo que es importante. Y también la ley tipifica, como dije al principio, las infracciones a esta ley, las clasifica en gravísimas, graves y leves, artículo 27, ¿ya? Y ahí hay que tener presente que a los efectos, las gravísimas contemplan el afectar gravemente la salud de las colmenas causando daños no susceptibles de su reparación, es decir, muerte de colmena por alguna situación, en este caso podrían ser los plaguicidas, sería una infracción gravísima que a los efectos se establece como multa entre 100 a 200 UTM, que sería lo que el SAC tendría que administrar en caso de que se genere algún problema, y como dije, independiente de las posibles demandas que establezcan los apicultores, el SAC tendrá que
revisar la trazabilidad del proceso y establecer si efectivamente hay un incumplimiento y ese incumplimiento llevó a este problema. Los procesos sancionatorios que se conduzcan podrán terminar con multas de este tipo. Entonces, también vuelvo a insistir, creo que hay un llamado importante en esta ley a redoblar los esfuerzos por usar bien los plaguicidas y no generar externalidades negativas a los apicultores, y mantener las mejores relaciones, obviamente, con los apicultores para compartir el territorio y no generar ningún problema. En resumen, entonces, los titulares de los plaguicidas están haciendo su pega, están colaborando con el SAC, trabajando para clasificar cada uno de los plaguicidas en alguna de las categorías que se definieron. Nosotros tenemos que avanzar en la implementación del avisaje, de la zona de influencia, y los apicultores tienen que hacer lo suyo manteniendo sus registros actualizados en el CIPEC, entregando la información y obviamente también todo lo que la ley les dio respecto a mantención de la sanidad, registro, trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que les quería contar de la resolución 7068 y eh, ahora entramos en sesión de Las preguntas. preguntas-respuestas. No sé, Marisela. Exacto. Perdón, hay muchas preguntas. Hay una persona que no le quedó claro, pero lo preguntó muy anticipado igual. ¿Cómo se define el área de influencia? Bueno, como expliqué, el área de influencia se define en base a dos parámetros: si la aplicación es aeroterrestre y la categoría de toxicidad del plaguicida respecto a las abejas. Y ahí está pueden revisar la resolución 7068, pero varía desde 1000 metros a la redonda, por así decirlo, hasta 3000 metros a la redonda en el caso de que sea aéreo y muy tóxico. Otra pregunta dice, ¿están determinados los productos que se gasifican o producen reacciones que no sean derivadas? Sí, todos los plaguicidas se tienen que clasificar independiente de la formulación. Lo que yo quise decir que no hay o se excluirán de avisaje, solo del avisaje, por alguna razón de formulación, que obviamente todo eso va a estar disponible en la página web del SAC, pero no tiene que ver con la formulación, sino que con la peligrosidad del plaguicida. Perfecto. ¿Y el nuevo etiquetado, hay otra pregunta, de los agroquímicos, debería estar vigente ya a contar de enero del 2026? ¿O qué más llevan de, de modificar las etiquetas? Sí, mira, es un tema muy interesante porque siempre que se modifican etiquetas van a convivir en el mercado los lotes anteriores que ingresaron y los lotes nuevos. Entonces, la lógica es la siguiente. Se les dio, y por eso partimos con los muy tóxicos, se les dio un plazo de 4 meses, desde octubre del año pasado, para que presentaran los estudios y se fueran clasificados, de manera que una vez que el SAC le aprueba la etiqueta, que ya están siendo, la mayoría está ya con resolución aprobada, las químicas dispondrán de 6 meses para implementarla. O sea, ya esperamos nosotros que la mayoría de los muy tóxicos que ya empiecen a ingresar esta temporada entre en noviembre, diciembre, ya van a venir con la nueva etiqueta desde su fábrica, pero, pero hay un tema complejo, que yo creo que a eso apunta la pregunta, que siempre va a quedar un remanente de plaguicidas que van a estar con la etiqueta antigua y van a estar en el mercado o los puede tener el agricultor. Por eso nosotros vamos a disponer en la página web del SAC el listado de los plaguicidas y su clasificación para que también sea consultada en lo que va a ver Francisca, también va a estar asociado. Pero hay un tema de difundir mucho esta área porque necesariamente, y es imposible de otra manera, que se retiren todos los plaguicidas que ya están y se ingresen nuevos, porque eso va a generar un quiebre de stock y un tema operativo importante. Entonces, asumimos que en la mejor de las colaboraciones y con la mejor de las comunicaciones tenemos que administrar y sobrellevar el periodo entre que todavía van a quedar plaguicidas con etiqueta antigua y se van incorporando las nuevas. Entonces, ahí el llamado es a estar pendiente de la página del SAC. Si tiene dudas, vaya a la página y consulte el plaguicida para que no vaya a generar algún problema. Pero sí, es un tema muy complejo y que obviamente va a ocurrir como con todo cambio de etiqueta. Perfecto. Dentro dice, las aplicaciones del invernadero también se tienen que avisar. Nosotros tenemos invernaderos, jaulas, mallas.
Sí, ahí yo comentaba y mostré algunos ejemplos que la aplicación, en general las aplicaciones confinadas, invernadero o zonas cerradas, en lo general van a estar fuera de avisaje cuando son muy tóxicos o tóxicos, van a estar libres de las otras categorías, pero en principio las aplicaciones confinadas en general estarían libres de avisaje por el efecto de la mínima deriva que pueda generarse ahí. Salvo que tenga, no sé si sea el caso, que tenga dentro Abeja. del invernadero Eso tendría que abejas. avisar, Ahí tiene que claro, avisarle, sí. al que presta servicio. Sí. Dice, me parece muy bien el trabajo del SAC, la clasificación toxicológica, pero hay literatura, papers, que indican ciertos ingredientes activos que pueden aumentar mucho su efecto tóxico al usarse en mezclas con otros ingredientes activos. Así también hay papers que indican que los coadyuvantes, es decir, no solo el ingrediente activo principal, también pueden ser dañinos para las abejas. Sí, totalmente de acuerdo y como dije al principio, Eso se ha evaluado se desde va, un sí, principio. pues, y se va a seguir evaluando en el futuro porque esto va a ser dinámico. Nosotros partimos con esto como primer paso, pero obviamente que todos otros peligros que puedan tipificarse respecto a las abejas tienen que ser regulados de acuerdo a esta normativa. Pero hoy día estamos enfocados en una primera etapa y esto va a ser de largo aliento implementarlo. Pero sí, efectivamente hay combinaciones que pueden generar mayor, por sinergia entre los dos productos, generar mayor peligrosidad de lo que sería el producto en sí mismo o solo. Hay otra pregunta, dice, ¿solo hay que avisar a los apicultores dentro del radio y no es necesario avisar al SAC? No, sí, buena pregunta para clarificar. La resolución 7068 establecimos que el aviso, el mismo correo o algo que le esté entregando usted a los apicultores en el radio, también lo entregue al SAC como una medida que lo vemos por como también la trazabilidad, tener información de que efectivamente porque el apicultor a lo mejor por alguna razón no vio el correo o no y generó algún tema y nosotros vamos a tener la trazabilidad efectivamente de que el aviso fue dado. Entonces, es importante que también avisen al SAC, a la oficina SAC. Y el sistema que va a mostrar Francisca, cuando le entregue el listado de los apicultores, también le va a entregar el correo de la oficina SAC a la cual corresponde su aviso. Entonces, tampoco usted va a tener que andar averiguando cuál es la oficina que me corresponde, sino que solo por el operar el sistema le va a llegar o le va a mostrar el correo del SAC al cual tendría que dar aviso. O copiar el aviso más que nada. Ok. ¿Qué se entiende por aplicación aérea? ¿Avión, dron? Sí, nosotros entendemos aplicación aérea, todo lo que la institucionalidad ha definido como aéreo, aviones, helicópteros, los drones que están de acuerdo a la normativa de la DGAC son regulados por la DGAC, son aeronaves, aeronaves tripuladas, aeronaves no tripuladas, todo lo que sea aeronave es aéreo. Perfecto. Acá se vuelve a repetir un poco, la zona de influencia cambia si la aplicación se realiza bajo invernadero. Ya dijimos que la Sí. deriva, ¿no es cierto? Aquí es bajo, entonces no es Ujú, necesario. ujú. Después hay otra pregunta, dice, en el caso de los tratamientos de semilla al aire libre y que los productos a utilizar tengan una clasificación muy tóxico o moderadamente tóxico, si la aplicación es con máquina de distintos tipos, el aviso se debe dar igualmente, aplicaría el numeral 5.9 de la norma, es decir, si es que no generan deriva, no se debe realizar el avisaje. En el caso, o sea, no conozco particularmente esa realidad, pero si no hay deriva, como la definición de deriva que se estableció como gotas que se transmiten por el aire, no sería objeto de avisaje. Después otra pregunta es, la distancia de área de aplicación se toma desde los puntos más extremos del área a aplicar o del centro. La zona de influencia, y ahí los invito a revisar bien la resolución, es un polígono. Por lo tanto, la idea es que todos los bordes o todas las aristas del área de aplicación, y a lo mejor Francisca ahí lo puede reforzar cuando haga el ejercicio, son las que se proyectan hacia afuera.
Solo en superficies pequeñas, de menos de media hectárea, uno puede hacer un punto central y hacer una circunferencia, que sería un polígono, pero en forma de circunferencia. En el otro caso, uno tiene, y el sistema lo hace solo, lo hace automático, pero si usted quisiera hacerlo sin usar el sistema, tendría que en el mapa dibujar la figura de su área de aplicación y esa proyectarla en todos los vértices hacia afuera en la distancia que se definió de 3, 2 o 1 kilómetro de acuerdo a la combinación que esté usando. El sistema que nosotros ofrecemos lo hace automático, usted no, ni siquiera lo va a ver, usted va a obtener una lista y esa lista usted la guarda y esa lista que tiene que avisar y eso avisa y esa es la trazabilidad que se le va a pedir. Ahora, si usted decide hacerlo, insisto, por otro sistema que usted pueda tener, tiene que proyectar todo el área tratada en todos sus vértices hacia afuera en la distancia que corresponda. Ok. Dice, ¿en qué etapa del desarrollo del cultivo tengo que avisar? No, el avisaje no está en relación al cultivo, está en relación a la relación, valga la redundancia, del agricultor con el apicultor. Por lo tanto, en cualquier momento que usted use un plaguicida muy tóxico o moderadamente tóxico, tiene que dar aviso. En cualquier momento del cultivo. No hay una relación que esté en floración o que no esté en floración. Eso, como expliqué, eso es otra figura que se verá más adelante si es que el SAC va a regular o restringir por algún periodo X de floraciones. Pero hoy día usted usa plaguicidas tóxicos, muy tóxicos, en cualquier etapa del cultivo tiene que dar aviso. Ya, entonces acá se responde otra pregunta, dice, solo debo avisar cuando el cultivo a aplicar esté en floración. Eso es independiente, porque yo puedo No, avisar en sí, floración, pero el área después se exactamente, puede... exactamente. El aviso es solo para quienes se encuentren en el CIPEC apícola, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos propendiendo, informando y de hecho, y por ser una obligación legal del apicultor, el apicultor tiene que estar registrado en el CIPEC, por lo tanto, ese apicultor en nuestro modelo es el que es avisado. Ojo aquí, porque aquí es un tema importante e interesante para efectos de las posibles indemnizaciones o demandas que puedan solicitarse. Nosotros en el marco normativo SAC decimos, usted, señor apicultor, le corresponde legalmente estar registrado en el CIPEC. La ley lo estableció, el reglamento lo estableció. Si usted no está registrado, no va a ser avisado, pero la interpretación final en una demanda la hace el juez de policía, el juez del tribunal ordinario, y él establecerá si ese personaje, por no haber cumplido su obligación legal, no merita ninguna indemnización o no. Eso la verdad es que yo quiero ser claro en ese sentido. Nosotros no podemos visualizar eso porque eso se va a ventilar en un juicio ordinario. Nosotros decimos que legalmente el apicultor tiene que estar registrado y por tanto a ese le vamos a avisar. Pero finalmente cualquier situación legal se va a ventilar en una corte, digamos, civil. Ujú. De ahí la responsabilidad del que aplica, porque muchas de nuestras empresas trabajan con multiplicadores, con agricultores. Sí, por eso, Entonces, nosotros también dijimos una amplia definición, el arrendatario, tenedor, usuario, usufructuario, cualquiera, el que aplica básicamente es el que avisa, el que ok. está haciendo la aplicación. Dice, hola, ¿qué hay de las aplicaciones vía riesgo? Bueno, si están aplicando vía riego, me imagino que ahí la deriva tampoco se estaría produciendo, pero en realidad sí, interesante. No lo había, no lo habíamos comentado anteriormente, pero el peligro es la deriva. Por tanto, nosotros decimos que cualquier formulación o producto que no genere deriva o que se aplique de forma No debería. confinada no debería avisar. Pero vamos a notar ese caso para explicitarlo también. El avisaje tampoco aplicaría para aplicaciones localizadas tipo trends sin pulverización. ¿Aplicación de qué tipo? Perdón. Trend. Ah, sí, tampoco son aplicaciones localizadas, efectivamente. ¿Cómo avisamos al SAC la aplicación? Eso se avisa, por ejemplo, si yo le mando un correo al apicultor, Sí. copio también a la oficina que está en el CIPEC.
Exactamente, la idea es que sea lo más fácil posible. Si usted mandó un correo a 5 apicultores, incluya el correo del SAC que le llegó ahí y eso es suficiente. Ok, si el medio es trazable, eh, ¿es una notificación escrita, por ejemplo, carta? ¿Es obligación que tenga alguna firma para acusar recepción de la notificación? Sí, en el caso de que sea presencial, lo recomendable es que la persona efectivamente se dé por notificada con alguna firma o alguna recepción del documento que usted esté entregando de avisaje. Eso entendemos que es la prueba de que usted efectivamente fue y le entregó el documento y la persona le firmó. En el caso del correo, el correo enviado; en el caso del MS, es el texto enviado. Pero si es presencial, obviamente no bastará frente a un problema que se haya producido, que usted me diga: así la avisé, aquí está el aviso, y el aviso es un papel en blanco que dice las cosas que tenía que decir, pero no hay ninguna evidencia de que el apicultor lo recibió. Entonces, sí, eso es recomendable que haya una firma, Asegurarse. para asegurarse, exactamente. Ujú. Los apicultores deberán avisar o mantener actualizados los movimientos de sus colmenas a los servicios de polinización. Sí, sí, eso también es importante. Buena pregunta que siempre sale. Sí, pues efectivamente también la obligación legal del apicultor es registrarse en el CIPEC y mantener sus datos actualizados. Incluso si la transhumancia también tiene que avisarla con 72 horas de anticipación para justamente no generar problema con el avisaje del lado de acá. Entonces, cuando la persona mueve colmena, tiene que avisarlo con 72 horas y tiene que hacerlo con 72 horas en el CIPEC para que efectivamente el movimiento se refleje y no hayan problemas con el avisaje, que es 48 horas. Pero sí, es una obligación legal del apicultor mantener su registro actualizado y notificar los movimientos que hace de las colmenas en el sistema. Muchas gracias, Pablo. Esas fueron todas las preguntas. Muchas preguntas, 20 preguntas. Así Sí, que sí, pero muy atingente, muy sí, interesante poder interactuar la realidad que ustedes nos puedan presentar, como la del riego, aplicación por riego, interesante. Yo creo que después de esta presentación, si salen otras circunstancias que ustedes quieran aclararnos con nosotros, bienvenido. Esa es la idea de generar este diálogo, que ustedes puedan revisar esta información con más detalle y nos puedan hacer ver realidades que a lo mejor son particulares de la industria de ustedes y que necesitamos tal vez explicitar o generar un pronunciamiento oficial para que ustedes puedan estar tranquilos de lo que les compete y no les compete hacer, en qué casos sí avisan, en qué casos no. Yo creo que eso es lo que buscamos. Así que muy bien las preguntas, atento a responderlas, y a través de ti, Marisela, cualquier otra cosa que vaya saliendo la podemos ver. perfecto. Gracias, Pablo. Ahora dejamos con usted a Francisca Zúñiga, que nos va a dar un ejemplo claro de cómo hago el ingreso y qué información me va a entregar el CIPE, que es lo que tienen duda todos. Es que las dudas se daban alguna de las reuniones que tuvimos, era eh, ingresa como persona natural, si la empresa tiene una pura clave o se tiene que generar o va a ser solo consulta sin registro, etcétera. Adelante, Súper, Francisca. sí. Voy a... mm, Tengo que dejar de compartir, pero no tengo el panel. ¿Cómo vuelvo al panel? Arriba lo deberías tener. Es que pero tú capturaste la pantalla. Ya, Ahí. ya. Ahí está tu presentación, Francisca. O sea que esta no es mi página, pero voy Ah, ya, a... pero ya, entonces, ¿me Si tengo que alguien salir más está yo? compartiendo. No, yo Sí. estoy. Y ahí Lo me que salió, pasa es que ¿no? Ah, ocultaste la ah, ahí. Sí. ahí me salí, ¿o no? Sí, No, Y a ahora ver, no, después. sigue compartiendo. compartiendo. Ah, ya, dejar de compartir. Ya, ahora sí, ya, Ahí me salí. sí. Gracias. Disculpe, la tecnología siempre me supera. A todos, a todos. Sí. Ya, Francisco, ahora sí puedes Ya. compartir tú. Bueno, antes también quería presentarme. Soy Francisca Zúñiga, del subdepartamento de control de plaguicidas, fertilizantes, bioestimulantes e inocuidad, que está a cargo de Pablo Reyes. Y les voy a compartir, bueno, la pantalla para mostrarles el sistema en el que hemos estado trabajando, que se llama Consulta para Avisaje. Entonces, voy a mostrarles cómo se vería este software que hemos estado trabajando.
que por el momento todavía está en proceso de mejora, entonces está en una versión preliminar, pero que de todas maneras va a servir para que sepan más o menos lo que se va a consultar y cómo va a funcionar. Y yo les voy a ir también mencionando algunas mejoras que se van a incluir posteriormente. Pero para que ustedes sepan, se va a ver así la pantalla, es un sistema relativamente simple, entonces cuando ustedes pongan iniciar sesión, Francisca, perdón, una eh, pregunta. ¿Esto se va a sí, encontrar cuando yo ingreso a la página del SAC dentro de Pecuaria? no, mire, esto todavía, como está en proceso de desarrollo, todavía no está el link disponible en la página web. Debería estar también, o sea, no tenemos definido específicamente el lugar donde va a estar, pero debería estar, claro, la página web después va a estar disponible el link y también cuando esté ya disponible para todos, también se lo vamos a compartir. Pero esto es el link, yo directamente entré al software. No está, esto no entré a través de la página web del SAC, por si acaso, en este ejemplo, ¿ya? Es como una página web directamente, una URL Ya. del software, ¿ya? Entonces, cuando uno hace clic en iniciar sesión, hay dos formas de ingresar al sistema. Por un lado, va a estar a través de la clave única, o sea, cualquier persona natural va a poder ingresar a través de su clave única y también a la derecha el ingreso de los funcionarios. Aquí les quiero mencionar y que no se preocupen también cuando uno entra a un sistema del SAC por primera vez, cuando uno ingresa a través de su clave única les va a aparecer este como formulario que es algo transversal en el servicio, no es como que se estén inscribiendo en este software, sino que simplemente les solicita que actualicen alguna información y en el fondo eh, es un formulario que solicita el servicio pero a modo general. Entonces, una vez que ustedes completen ese formulario, el sistema va a ingresar y acá en el root les va a aparecer su propio root con el que ingresaron a través de su clave única. En este caso voy a utilizar un root cualquiera que el sistema me valide y en el fondo ustedes van a ingresar y la primera pantalla que les va a aparecer es el paso 1. ¿Ya? Como les decía anteriormente, cuando ustedes ingresen y ya llenen ese formulario, después las siguientes veces que entran al sistema no les va a preguntar la misma información, solamente es una vez y después ya van a ingresar directamente a, digamos, a esta página donde ya podemos ubicar el lugar donde vamos a aplicar nuestro PLACIA. Entonces, como primer paso, nos va a pedir que seleccionemos la región y la comuna de donde donde vamos a realizar la aplicación. Y para este ejemplo en particular voy a utilizar a la región de Ñuble y la comuna de Coihueco. Entonces acá, como hay un montón de comunas, las puedo elegir directamente o también buscarlas aquí arriba, escribir. Entonces acá me aparece Coihueco, la pincho y le puedo dar aceptar. Entonces aquí en el paso 1 elijo el lugar la comuna donde voy a aplicar. Entonces el sistema automáticamente hace un zoom a la comuna de Coihueco en este caso. Y entonces yo le puedo hacer zoom aquí a la derecha, abajito, me puedo acercar y con el mouse me puedo ir moviendo. En ese sentido es bastante intuitiva esta parte. Y en la esquina superior derecha también tenemos las herramientas con las que podemos dibujar nuestro polígono. Por el momento, el sistema te obliga a dibujar un polígono. Esta una de las mejoras que les quería mencionar y que Pablo también mencionó. En el caso de las superficies menores de 0,5 hectáreas, deberían poder también poner un punto.
simplemente, y el sistema lo va a permitir para el cálculo de la zona de influencia. Entonces, en este ejemplo voy a dibujar este circulito de acá. Y también entonces lo que va a hacer el sistema es que va a extrapolar una superficie que va a tener la misma forma en este caso de este círculo, va a extrapolar esta circunferencia y me va a dar la zona de influencia, va a calcular la zona de influencia del sistema y va a eh, identificar cuáles son los apicultores que se encuentran dentro de esta zona de influencia. Entonces la distancia, esta proyección que va a ser de cada punto de la circunferencia, esta distancia va a depender del tipo de plaguicida, la ecotoxicidad y de la forma de aplicación. Entonces ya dibujé mi polígono en este caso Sí, y voy Francisca, a... ¿Sí? sí, que quería ahí apoyar un poco en el sentido de si te puede acercar ahí al mapa, el zoom. Ahí la idea es que ustedes ahí puedan acercarse, identificar cuál es su predio, su área y como dijo Francisca, dibujar enmarcar esa área de aplicación. Ahí está dibujando el área de aplicación en esa zona que marcó Francisca donde ustedes van a hacer la aplicación. Que puede ser en este caso este círculo, pero también a lo mejor Francisca si puede marcar abajo algún territorio más distinto que un También. círculo para que vean Para que... Sí. cómo funciona. Miren, también en este caso, si yo selecciono también, el sistema me va a permitir eliminarlo, por ejemplo, en este caso, entonces yo me puedo mover también, elegir otro predio, por ejemplo, estos de acá, y acá tengo la figura dibujar polígono, en este caso, porque también está la opción de dibujar rectángulo y el círculo, que fue lo que yo hice. Y puedo dibujar un polígono del predio que yo voy a aplicar. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a dibujar este de acá. Selecciono las puntas y hago doble clic y ahí me dibuja este predio. Entonces, claro, como decía Pablo, específicamente yo estoy dibujando solamente el predio, el paño que yo voy a estar aplicando con el plaguicida. Yo lo identifico. Entonces, para que ustedes puedan ver, claro, se puede hacer harto zoom, la verdad, eh, para que ustedes puedan encontrar con facilidad su dirección, su área de aplicación. Ya entonces, volviendo al ejemplo, este de acá, entonces elegí este paño que es el que yo voy a estar aplicando con fleicida, por ejemplo. Entonces, en el siguiente paso, en el paso 3, aquí el sistema me pide algunos datos. Entonces, en primer lugar, debo escoger el plaguicida que voy a estar aplicando. La idea es que acá en el sistema queden filtrados los plaguicidas que van a tener que obligatoriamente dar aviso. Acá voy a elegir uno cualquiera, simplemente para el ejemplo. Y en la ecotoxicidad, la idea es que cuando hagamos la mejora correspondiente del sistema, este campo de ecotoxicidad se pueda llenar de forma automática. El sistema automáticamente va a reconocer si el plaguicida es moderadamente tóxico o muy tóxico. Entonces, para partir con el ejemplo, tenemos que es un producto que es moderadamente tóxico y que la forma de aplicación es terrestre. Como ya vimos en lo que indicó Pablo, en este caso debe ser una distancia de las distancias más pequeñas en el fondo y también el sistema después pregunta la fecha y la hora de la aplicación, que al menos deben ser 48 horas. Entonces yo voy a elegir el día jueves, por ejemplo, y el horario. No sé, yo voy a decir que voy a aplicar en la tarde o en la noche a las 8, por ejemplo.
Entonces acá el sistema, perdón. El sistema me permite también poner el horario de aplicación y aceptar. Entonces, también me pide indicar cuál va a ser la duración de la aplicación. En este caso le voy a poner 1 hora a modo de ejemplo nada más y voy a guardar la información. Entonces el sistema me va a tirar un resumen en la región del Ñuble, la comuna Coihueco, cuál es el plaguicida, cuál es la ecotoxicidad, cuál es la aplicación, cuál es la zona de influencia de este plaguicida dada la forma que se está aplicando, que es terrestre, y la fecha de aplicación, el horario y la duración. Entonces le voy a poner guardar esta información y ahora el sistema empieza a calcular la zona de influencia. El sistema no me lo va a mostrar como solamente está haciendo el cálculo a través del sistema y está conectando con el CIPEC para obtener un listado de apicultores que está dentro de esta zona de influencia de estos 1000 metros cuadrados que están alrededor de mi área de mi área de aplicación, perdón. Y entonces el proceso fue realizado con éxito, le doy a aceptar y acá puedo ver el listado de los apicultores. Entonces, en este caso, como era una aplicación un plaguicida moderadamente tóxico y terrestre, solamente nos encontramos con 2 apicultores y cada uno con un apiario. Y además les va a aparecer la información de la oficina SAC a la que corresponde dar aviso. Entonces, acá hay 2 opciones que da el sistema, que también aquí va a quedar explícito, que el sistema puedo yo exportar el Excel, es decir, que lo descargue y yo voy a ver el listado de los apicultores, el número del apiario, el nombre del apiario, el teléfono, el correo que ellos inscribieron en el sistema, en el CIPEC, y la dirección en donde se encuentran. Entonces, toda esta información también la pueden descargar en un Excel como se ve acá, y en la segunda pestañita también se puede ver la información específica de la oficina, a la que se le debe dar aviso también. Y por otro lado, también se puede enviar esta información por correo. Entonces aquí uno pone el correo propio y se le da a enviar y entonces el listado te va a llegar a tu correo. Importante que, bueno, ya que lo comentó Pablo, lo vuelvo a indicar, este sistema no hace el aviso a los apicultores, eso lo deben hacer ustedes. Este software solamente les ayuda informándoles a quién se les debe dar el aviso. Voy a hacer otro ejemplo en la misma zona para que veamos las diferencias en la cantidad de apicultores que aparecen con otro tipo de aplicación. Entonces, nuevamente me voy a ir a Ñuble y a Coihueco para el siguiente ejemplo. Entonces, vuelvo al paso 1 y voy al paso 2, dibujar la zona o área de aplicación. Entonces, nuevamente el sistema hace un zoom. Yo le puedo hacer más zoom, ya sea con el mouse o con la herramienta que se dispone aquí a la derecha. Entonces voy a hacer zoom. Y entonces, con la misma herramienta de dibujar un círculo, voy a elegir la misma zona, la misma área de aplicación. Si yo estoy indicándole al sistema que yo voy a aplicar aquí y en el siguiente paso, como ya vimos, voy a elegir el plaguicida que yo voy a estar aplicando y cuál va a ser la forma de aplicación. De nuevo elegimos uno aleatoriamente. Esta vez también voy a elegir un plaguicida suponiendo que es moderadamente tóxico. Como ya les mencioné, esta información va a estar en la página web del servicio y también la idea es que el software después automáticamente lo complete.
Pero esta vez voy a elegir una forma de aplicación aérea, ya que debería aumentar entonces la zona de influencia. Nuevamente al menos 48 horas de, de aviso y la duración nuevamente 1 hora. Voy entonces a guardar aplicación, me aparece nuevamente el resumen. Esta vez la zona de influencia la calcula con 2000 metros y entonces voy a poder guardo esta información. Acá ustedes ya pueden revisar si está correctamente, pueden cancelar y volver a cambiar la información que ya subieron. O si todo está correcto, guardan la aplicación y de nuevo se les va a generar el listado de apicultores. Este se demora un poco, pero se obtiene el listado eh, de apicultores que se necesita. Y también, como les había mencionado Pablo, este sistema, la idea es que esté listo antes eh, de que se inicie el avisaje obligatorio. La idea es que podamos también ponerlo a prueba antes del 25 de enero. Entonces ahora van a ver que al aumentar la cantidad de metros para el cálculo de la zona de influencia, vamos a obtener una mayor cantidad de apicultores. Y si se fijan, hay algunos que se repiten acá, los nombres de los apicultores, pero es porque tienen varios apiarios. Entonces el sistema te va a indicar cada fila en el fondo corresponde a un apiario. Entonces pueden ser varios apiarios de la misma persona. Entonces aquí claramente de 2 pasamos a, en este caso, 38 apiarios que están bajo el área de influencia. Entonces, eh, claramente afecta la forma de aplicación y la toxicidad, la ecotoxicidad del plaguicida. Y para el último ejemplo, les voy a mostrar en la misma zona para que siempre tengamos el mismo punto de referencia. En, en Ñuble, en Coihueco, dibujar el área de aplicación. Y les voy a mostrar entonces una aplicación donde ya la toxicidad es mucho más alta. Entonces yo acá hago zoom. Yo esto lo estoy haciendo con el mouse, lo pueden hacer también, como ya les mencionaba, con las herramientas de la derecha. Y entonces yo voy a elegir dibujar un círculo nuevamente. Y en el paso siguiente voy a dibujar entonces, o sea, voy a establecer las variables con un plaguicida más tóxico. También quería aprovechar de mencionarles que al igual que es nuestra idea mejorar este sistema para que se pueda calcular la zona de influencia a partir de un punto, la idea es que también queremos facilitar y dar la opción eventualmente de que ustedes puedan geolocalizarse, es decir, que el sistema me ubique donde yo estoy parado. Entonces, también va a ser una mejora para poder facilitar encontrar el predio. Entonces, en el caso que ustedes estuviesen en el mismo predio, poder hacer que el sistema, autorizándole los permisos correspondientes, de que te pueda ubicar y así también facilitar identificar el área de aplicación del predio donde yo voy a aplicar mi plaguicida. Entonces, para este último ejemplo, nuevamente voy a elegir un plaguicida al azar. Y en este caso voy a escoger la ecotoxicidad muy tóxico. Como ya les dije,
La idea es que esto sea automático después, pero esto es una forma preliminar. Y la forma de aplicación que voy a elegir en este caso va a ser aérea, porque ya, como les mencionó Pablo, si un plaguicida era muy tóxico y la forma de aplicación aérea es donde se obtiene la zona de influencia más grande. Entonces, para que el sistema lo lea bien, voy a elegir un día, 2 días después, 48 horas, y como ejemplo no la duración de 1 hora. Entonces, la ecotoxicidad muy tóxico y aplicación aérea. Entonces, la zona de influencia me la está calculando con 3000 metros. Entonces, en este caso, debería aumentar aún más la cantidad de apicultores en la zona. Y bueno, es así. Este es un ejemplo que ya practiqué, pero también para demostrar que el sistema efectivamente, al menos en esta forma preliminar, está funcionando. Mientras tanto se descarga el archivo, vamos a empezar con las preguntas. Dice, como acotación, ¿la zona de influencia se debería arrojar después de definir el tipo de aplicación terrestre o aérea o antes de demarcar debería elegir este tipo de aplicación? La zona de influencia se va a calcular después de que uno elija la forma de aplicación. O sea, en el fondo necesitamos los dos parámetros para poder hacer el cálculo, tanto la ecotoxicidad como la forma de aplicación. Entonces, una Ah, vez que uno ingresa esa información al sistema, el sistema va a poder calcular. yo tengo que elegir cada plaguicida por separado, pensando en aquellas aplicaciones que se van a aplicar, va a tener más de una aplicación a la vez. O sea, hago la consulta por cada plaguicida. En el caso de la mezcla, si se va a aplicar al mismo tiempo, si estamos hablando de una mezcla, Pablo lo mencionó, en el caso de la mezcla tienen que utilizar la ecotoxicidad del plaguicida más tóxico, si es que se va O a aplicar sea, en todo al si mismo voy, tiempo. voy a aplicar, claro, si voy a aplicar varios plaguicidas, mejor elijo al tiro el más tóxico y le pongo más tóxico para no estar preguntando cada vez. Exactamente, Claro, sí, sí. sí. ¿Qué pasa por temas climáticos, las aplicaciones cuando se aplazan? Esperando alguna condición para la aplicación o al revés, cuando se adelantan. Es un tema operativo que este sistema no resuelve en el sentido de que aquí ustedes lo que hacen es ingresar para obtener un listado de apicultores que van a ser avisados cuando usted vaya a hacer la aplicación. Si por alguna razón la aplicación se atrasa, o sea, yo no la va a hacer en 2 días más, sino que la va a hacer en 4 días más, entonces tienen que volver a consultar para obtener el listado. Ahora, si la tiene que adelantar por alguna razón de emergencia, como comenté anteriormente, la ley no nos dio flexibilidad en el sentido de establecer menos horarios o menos tiempo de aplicación. La ley, y es tema de ley, habla de 48 horas. Por lo tanto, hay la recomendación, si usted tiene que hacer alguna aplicación de emergencia, trate, y por eso es importante que los registros que usted vaya obteniendo los pueda almacenar, estas listas, al menos las últimas, para saber, trate de avisar a la mayor cantidad que pueda de gente y trate de hacer la aplicación lo mejor posible para no generar ningún problema con los vecinos, pero la verdad es que es complejo cuando la ley generó un número 48 horas antes y nosotros no lo podemos administrar al cambio. La única forma de cambiar eso es cambiar la ley y eso ya no es materia de nosotros. Entonces, frente a retrasos, en respondiendo en concreto, tiene que volver a consultar para hacer el aviso y frente a situaciones de emergencia, la recomendación es que trate de avisar a la mayor cantidad de gente posible, aunque no cumpla el horario, pero hágalo bien para no generar distorsiones o problemas con los vecinos. Bueno, para terminar con este ejemplo, simplemente indicarles que, claro, en este caso aparecen casi 20 apicultores más, o 20 apiarios, casi 20 apiarios más, y ganaríamos como 57. Entonces, claramente, al aumentar el área de la zona de influencia, también claramente van aumentando la cantidad de apicultores a los que hay que dar aviso.
Pero si se fijan ahí, Y los apicultores aumentan los apiarios, pero los correos sigue siendo el mismo. Si ven los que tienen dos o tres apiarios, es el mismo correo. claro, Por lo acá se tanto, repite, no, por no ejemplo. es que tengan que generar tantos correos, sino que al correo de ese apicultor le Mm, tendrán que informar y él tendrá que darse informado para todos esos claro, apiarios que tiene ahí. Eso es importante porque el sí, sistema lo replica de esa manera, o sea, por apiario, pero el apicultor es el mismo. claro. Entonces ahí tendrían que especificar cuáles son los apiarios que están bajo la zona de influencia, en este Y en caso. el correo, cuando yo hago el aviso, si yo aplico varios plaguicidas, ahí le detallo todos los plaguicidas que voy a aplicar, ¿no es cierto? ¿O no es necesario? Cuando es mezcla, si se refiere a una mezcla, basta con que informen que están aplicando el más tóxico, porque en fondo es una medida de alerta para el apicultor. No es necesario que le detallen si es que están aplicando una mezcla, ahora si están aplicando secuencialmente en la mañana uno y en la tarde otro, son dos avisos distintos. Ok. Hay otra, dice, idealmente, como comentario, que se pueda ver en el mapa la ubicación de los apicultores. Sí, eso O sea, eso, sí. insisto, son situaciones que efectivamente estamos ponderando hoy día y siendo bien sincero, a la falta de presupuesto asignado para esta labor y a lo que el SAC pudo realizar. Esta es la primera versión que está, yo creo, lista. Estamos haciendo un manual de usuario y para entregárselo a los gremios luego. Ya yo creo que en septiembre van a estar ustedes con esto disponible para que empiecen a hacer sus pruebas. Y de ahí vienen todas las mejoras que podamos hacer. Así que sí, también está pensado mejorar la visual, que efectivamente puedan verse los apicultores, que puedan geolocalizarse, que puedan ahí, no, Francisca no lo explicitó, pero yo podría escoger, en vez de poner región comuna, yo podría poner mi dirección, para que me llegue exactamente a mi dirección y no tener que hacer los zoom. Entonces, todas esas son mejoras que efectivamente tenemos que hacer. Este es el punto de partida. Lo que necesitamos ahora es entregarle a los agricultores una herramienta que les permita saber cuáles son los apicultores. Después vendrán las mejoras Podríamos gráficas. soñar con una entrega automática del aviso al apicultor una vez que ingrese. Eso se podría soñar. Se podría soñar, sí, sí, por eso digo, eso entiendo yo que la Universidad de Santo Tomás con su Vía Alert pretende eso y nosotros ya nos contactaron y empezamos a conocer ese sistema para poder apoyarlo. Y sí, idealmente el día de mañana podemos soñar con tener, en un esfuerzo público-privado, podemos tener un sistema de alerta automático donde yo informe al sistema y el sistema alerte. Eso también es parte de lo que podemos construir como insisto, en colaboraciones público-privadas, avanzar en mejorar esto en el futuro. Esta es una herramienta muy sencilla que solo le está entregando un listado, pero puede potenciarse mucho más en la medida que esto se vaya implementando y vayamos colaborando. Hay muchos comentarios al respecto, como enviar un correo a cada apicultor que aparece, suena poco práctico. eh, el aviso automático a los apicultores sería como lo ideal. Sí, sí, eh, entendemos esta complejidad, insisto, ya ha sido complejo administrar esto, e incluso para que vean ustedes las presiones de otros lados, los apicultores en principio querían avisaje a 15 kilómetros a la redonda, por ejemplo. Entonces, los intereses son múltiples, distintos, y se trata de conciliar lo más que se pueda dentro de lo que podemos tener hoy día. Sí, en el ideal debemos avanzar y creo que es un buen desafío público-privado avanzar a una plataforma que automatice esto. Lo hemos conversado incluso, don Mario lo ha planteado más de una vez, Mario Schindler, entonces ujú, sí, pero tenemos que partir con algo. La ley nos impuso un tema y tenemos que partir con algo y en la medida que este algo nos va quedando medio apretado o no tan funciona tan bien, generemos los esfuerzos para una nueva cosa, o algo más automático, con más inteligencia artificial, no sé. Hay muchas posibilidades, pero hay que darse a la tarea. ujú. Entonces, ¿esto va a tener una marca blanca o va a partir así? Esto nosotros la idea es que lo entreguemos a los gremios entre septiembre y octubre para que hagan pruebas, marchas blancas, exactamente, y ya oficialmente se va a lanzar en enero como la plataforma que el SAC va a disponer. Pero la idea es que ustedes puedan probarlo, darle vuelta, y si sale alguna cosa que requiera una mejora, podamos abordarla.
Aquí hay otra pregunta que dice, generalmente aplicamos más de un producto a la vez. ¿Se debe tomar en cuenta el más tóxico o debemos ingresarlos todos? Ya lo comentamos No, el ahí más que tóxico. Es más tóxico. es más tóxico. ¿Estas capacitaciones están también siendo dadas a los agricultores? Ellos son finalmente quienes tendrán que dar estos avisos. Sí, estamos en un plan De comunicacional difusión. fuerte para todos los agricultores. En las regiones estamos, los, a nivel regional se están haciendo capacitaciones a los agricultores. Nosotros a nivel nacional damos capacitaciones a los gremios como ustedes, pero hay todo un plan ya en marcha de posicionar este tema en todos los que están regulados. En principio fueron las químicas, están los apicultores y ahora están los agricultores. Sí, tenemos un plan muy intenso para este segundo semestre para llegar a todos los, incluso con INDAP, la pequeña agricultura familiar campesina, INIA también está colaborando. Tenemos que difundir el mensaje en todos los entes que están regulados. ¿Los polígonos creados quedan guardados para una próxima aplicación? No, No, eh, en esta versión claro, no tenemos esa esa figura. posibilidad. Que, No. insisto, eso es más de una plataforma y sí sería una mejora también que uno pudiera guardar o registrarse ya como un registro de cuáles son sus predios. Tenemos Mm, pensado también como mejora en algún momento integrarlo con otros registros como Servicio de Impuesto Interno o el otras capas SRA. capas territoriales del sistema Mm, de registro agrícola, que usted AMPRO no participa de eso, pero sí los fruteros. Entonces, integrar capas de información es la figura que también tenemos pensado en el futuro, pero hoy día no le va a guardar el lugar. no, Ok. no. Siempre se vuelve a Lo este que, paso lo que sí se uno va a y hay que poder, dibujar. por lo que Sí, entendí, sí se va a poder ingresar como las coordenadas para poder llegar más rápido al sitio de... sí, sí, eso sí puede, vamos, esa es la facilidad de Es poder, una mejora una también. mejora, que Ujú. todo tenga como, Sí. igual que el celular tenga un botón que le apunte, que usted diga geolocalizar y si usted está parado en el predio, ahí lo va a llevar. Mm. Igual que el Ok. celular del teléfono. La zona de influencia aérea varía si es dron o avión, por ejemplo, pensando que los litros de agua son muy distintos. Sí, en esta versión no estamos separando por dron o helicóptero Solo o aéreo o terrestre. solo aeroterrestres. Pero necesito, en la medida que esto se vaya depurando y vamos viendo la alternativa, estamos abiertos a todas las posibilidades que se vayan documentando de que se requiera hacer alguna precisión o separación de alguna regulación. Hay otra pregunta, dice, ya quedan poquitas. ¿Se podría habilitar el ingreso con otro tipo de clave para empresa? Entiendo que ahora es solo con la clave única. Sí, ahí nosotros, bueno, nosotros somos una división técnica, todo esto se desarrolla a través de las plataformas que Mm. dispone el Departamento de Tecnología de la Información del SAC, DTI, que tiene protocolos y a los efectos y dado los protocolos actuales, las vías de ingreso son clave única. Nosotros también pensamos Mm. generar alguna clave distinta, pero los protocolos de DTI dijeron que no, así que es lo que tenemos hoy día, clave única para lo externo y correo Los institucional para el funcionarios. caso del Claro. funcionario. Porque esto, al disponerse en la página web, se supone que todo lo que los servicios que disponen los entes del Estado hoy día, bajo los protocolos del gobierno digital y la gobernanza digital, es que cualquier acceso que se ponga en una página web de un servicio público debería ser hoy día, a lo mejor hay sistemas antiguos que todavía usan otro tipo de clave, pero debe ser a través de clave única. Y eso es lo que en ese marco nosotros nos tenemos que mover. Ya, el aviso de aplicación al agricultor se debe enviar cada vez que se haga una aplicación, por ejemplo, en preparación de suelo, control de maleza, después control de voluntarias, etcétera. Hago la consulta ya que solo se daban avisos por concepto GM. Sí, Eh, la normativa que ya existe, básicamente entiendo que por OGM tienen que dar aviso en ciertas circunstancias, la MinSal tiene que dar aviso por otras circunstancias. En este caso es por cada aplicación que usted genere, independiente de la etapa en que esté, tiene que dar un aviso, porque aquí el beneficiario del aviso es el apicultor, que él claro, porque incluso, los aviarios, como van rotando, por pueden eso, ir sí, cambiando su Sí, ubicación. claro. claro.
Ya, entonces estamos muy de acuerdo. Aquí hay un comentario en cuidar a las abejas, pero es muy importante hacer un sistema más práctico para que esto funcione. Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Estamos totalmente de acuerdo y ahí está el llamado a colaborar en mejorar esto. Insisto, esta es una muy rudimentaria herramienta, pero en lo que podemos disponerlo hoy día, dado los plazos y dado los recursos que se dispusieron, pero totalmente de acuerdo en que deberíamos avanzar como país a un sistema más automático y para eso tenemos que ponernos todos en esa marcha para poder lograrlo en el menor plazo posible. Sí, y esperemos que no se caiga durante la temporada, porque ahí Sí, pues, sí, sí. Ahí estamos tan nosotros lejos de... con DTI estamos viendo que esto quede en los servidores lo más seguro posible para, en caso de intervenciones externas, no caiga, porque efectivamente sabemos que va a ser un tema muy usado y muy crítico. Entonces, en esa criticidad estamos viendo con DTI que tenga los cortafuegos y la seguridad más altas que pueda tener el SAC a efectos que no termine inutilizado por alguna razón externa. Bueno, muchas gracias. Un gran desafío para las empresas, para el SAC, para los apicultores, para todos. Así que agradecida por haber respondido todas las preguntas, Francisca, Pablo, y esperemos que les haya gustado. Aquí dejamos nuestras transmisiones por esta vez para agradecer a todos los que asistieron. Esto va a quedar en la página web de Ampros para que lo puedan descargar en capacitaciones, así que le enviaremos el link cuando esté ya arriba. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Maricela, y a todos a Francisca y todos los que estuvieron presentes. Espero que le haya sido de interés y estamos abiertos a recibir cualquier consulta y si quieren repetir esta actividad en el futuro también estamos disponibles. Así que saludos a todos y que tengan una buena tarde y semana. Igualmente, gracias. Chao, Chao. Buenas tardes. chao, chao.